buena tarde a todas y todos. Bienvenidos a nuestra asignatura de Salud Pública Global. Soy el doctor Aarón Vázquez Díaz y vamos a iniciar con esta asignatura que ya es parte de su último cuatrimestre del doctorado en alta dirección en establecimientos de salud. Primeramente, aquí les indico mi correo electrónico y también mi celular para que sean los medios de comunicación para cualquier duda que llegaran a tener, para el tema de las actividades, del tema de la evaluación, y abramos ese puente de comunicación. Yo siempre lo reviso día, entonces estaré muy al pendiente. Aparte, me agregarán a su grupo de WhatsApp, donde tanto este material como los que revisemos, se los voy a enviar por ese medio. Entonces, ahí les pido de favor mucho que ustedes cuando tengan alguna duda, comentario, me lo hagan llegar por estos días. Me presento, primeramente, cuento con un postdoctorado en Administración y Negocios. En esta estuve muy enfocado a temas de procesos, en el tema de la investigación. Fue por medio de una Universidad de Tijuana y una Universidad de Miami. Mi doctorado es en Administración de Negocios y en él mi tesis fue enfocada a la cultura del seguro en las MIPIMES, que son las microempresas. Me interesó en la parte de investigar la parte de qué tanto les interesaba en específico la salud de, como cultura en cuestión de este tipo de empresas familiares, donde encontré que sí les interesaba, pero por una parte decían que sí les preocupaba, pero por otra no todos estaban dados de alta ante el IMSS. Había pocos que contrataban un seguro privado para proteger la salud de los colaboradores y un porcentaje más o menos del 30% no tenían, no cubrían a sus empleados pues la parte del tema de salud que tendría que ser por ley. La maestría la hice en administración y aquí tuve la oportunidad de tomar un diplomado dentro del programa en negocios internacionales en París. Aquí tuve puros docentes de farmacéuticas. ¿Cuál era la razón u objetivo? La parte de comprender a detalle la ley de la oferta y la demanda en los medicamentos. Saber que si tenemos cierta enfermedad, patología, padecimiento, y se requieren 1000 medicinas, ¿cuántas tú tendrías que poner en el mercado para sacar la mayor utilidad? No forzosamente tiene que ser que tienes que cubrir todo, porque si existe la existencia, los precios bajan, y en cambio, si la existencia es menor a lo que se requiere, los precios suben. Soy licenciado en informática administrativa, me gusta mucho el tema de los datos duros, el poder analizarlo, y esta asignatura va a estar muy alineado respecto a ello, ya que algo que vamos a analizar en nuestras actividades cada uno de nosotros es analizar esta salud pública global, pero analizando desde la parte de los países, ver ciertos datos, indicadores de salud, demográficos, que posteriormente les explicaré un poquito más a detalle. Y también actualmente estoy haciendo un segundo doctorado en el Centro de Posgrados del Estado de México, ya que estoy convencido del modelo. También lo realizo de manera sincrónica, como lo vamos a realizar en cómo se va a cabo esta materia. Entonces estoy muy abierto a la parte de cómo gestionar, en este caso, el conocimiento, y por otra parte, también el comprender nuestra situación que estamos viviendo y que en este momento, pues bueno, en su caso tenemos mucha carga de trabajo, entonces vamos a ver cómo trabajamos de manera fluida. En el aspecto profesional, yo siempre me he dedicado a la parte de las aseguradoras, y una de las líneas me he especializado es el seguro de gastos médicos mayores. En este punto, pues para nosotros es muy importante siempre estar pendiente de qué es lo que pasa en la salud pública, porque muchas veces cuando el gobierno tiene una limitante para dar un servicio en salud, es donde la parte privada entra, ve una oportunidad y ofrece ciertos servicios, productos adecuados a eso, que a lo mejor está limitado en la parte de público. Y ya en el aspecto global, muchas veces se hacen comparativos, nos piden investigar países, analizando buenas prácticas que podríamos nosotros retomar, y también comprendiendo cuáles son los impactos o cuáles son los problemas que se llegan a tener, y se ponen ciertas candados, pero también ciertas estrategias, y más cuando los seguros de gastos médicos mayores son de manera internacional. Les pongo un ejemplo.
Antes del COVID, pues la pandemia más fuerte fue el tema del ébola. Entonces, cuando es el tema del ébola en África y tenemos asegurados que viajan a esas regiones del mundo y muchas veces dentro de su cobertura está protegido, pues tenemos que comprender qué es lo que está sucediendo, qué es lo recomendable. Simplemente muchas veces para viajar a ciertos países no tan comunes, pues nos piden ciertas vacunas. Entonces ahí entra toda esta parte de la aseguradora para toda la gestión, para toda la información. Por ello tenemos que estar muy al pendientes de cómo se mueve la salud pública global y también la parte privada. En temas de dónde colaboro actualmente también en cuestión de docencia, es en una universidad de Suiza, en una universidad de España y unas aquí locales de México, lo que también me permite tener un poco de conocimiento globalizado respecto a cómo se manejan todos los temas respecto a alta dirección, pero también temas relevantes que son los indicadores clave que siempre tenemos que estar al pendiente para poderlos manejar, gestionar y comprender. Les pongo aquí del lado inferior derecho mi clave de CONACYT CBU, es una clave que se da de alta en el CONACYT, donde registras tu currículum para proyectos, para ciertos cursos, becas y también para temas de acceso a otras universidades. LinkedIn es una red, en un caso profesional, como una red social, pero donde puedes compartir buenas prácticas, ver videos mejor hasta de otros países y tener contactos a lo largo, así que no, a lo largo tanto de tu sector, tanto del país como en otras entidades. Y en la parte superior derecha les pongo mi QR, este lo pueden escanear con su celular, activan la cámara, pero sin tomar foto, lo detecta, o con este caso con una aplicación que lea QRs. El QR en México todavía no se usa mucho, vamos poco a poquito, pero en otros países inclusive ya ha desbancado al código de barras, porque además de temas de por sí precios, te puede dar información más a detalle y que son vínculos, son links que te llevan a la información del producto o servicio, o en este caso de mi currículum. Este está en una página que se llama ORCID, que es un organismo, en este caso una ONG, organización no gubernamental, donde lo que hace es que conecta investigadores con otros investigadores, y en muchas revistas a nivel internacional te piden que tengas tu ID de ORCID. Ahora vamos a ver nuestra tablita de planeación de los días viernes. Aquí tenemos las 10 sesiones que vamos a tener, empezando el 31 de julio hasta el 2 de octubre, que va a ser nuestra última sesión. Y aquí les pongo del lado izquierdo qué actividades vamos a realizar. Hoy inicio con la presentación y con la unidad 1. La unidad 2 la vamos a ver el 7 de agosto. Y aquí es lo importante, que en la siguiente lámina vamos a explicar cómo es que vamos a trabajar para que podamos interactuar, aunque tengamos en este caso la forma o el medio de que sea síncrono. La unidad 3 la veremos el 7 de agosto, perdón, el 14 de agosto, y aquí les voy a pedir investigaciones sobre países. Ahorita haremos la selección. Y aquí entonces yo explicaré el país número 1. Y así nos vamos a ir unidad 4, país 2, unidad 5, país 3. En esta asignatura es muy importante el poder analizar países que sean relevantes para el mundo globalizado, donde analicemos indicadores tanto de salud como indicadores económicos, analizar qué tanto se invierte, el tema ahorita de la pandemia, del COVID, sus afectaciones, ¿no? Desde un contexto mundial. Posteriormente, unidad 6, país 4, unidad 7, país 5, unidad 8, país 6, y ya en este caso ya en la novena clase vamos a hacer el país 7, vamos a hacer ahí un test, algún ejercicio, y en la última sesión va a ser el país 8, y la segunda actividad que van a realizar es un comparativo, ¿no? Esto es importante mencionarlo porque es la forma como vamos a evaluar, en este caso, la asignatura. El primero va a ser la presentación de PowerPoint de una investigación de un país que tendrá un valor del 50%, y su otro 50% va a ser el comparativo de todos los países analizados, en este caso de los compañeros,
para que nos dé el total del 100%. Entonces van a ser dos actividades, comprendiendo la situación que vivimos, para que sea muy ágil, pero que también no dejemos de lado el conocimiento que necesitamos adquirir en esta asignatura de salud pública global. Objetivo general de la asignatura: desarrollar planes de acción globales como la prevención en salud, con base al análisis de las políticas internacionales, de la información epidemiológica global, de los sistemas de salud. Ahora, vamos a ver cómo vamos a cómo vamos a organizarnos respecto a estas investigaciones. Lo que yo les voy a pedir es investigar un país de estos continentes. Es que ya se los distribuí. Por decir, a Francisco Eduardo, él va a elegir un país de África, el que él quiera, y va a investigar, va a hacer su presentación en PowerPoint, que sean en promedio 20 láminas. Si se pasa no hay ningún problema. Y la fecha de entrega de esta primera actividad va a ser el domingo 9 de agosto. Todos me tienen que enviar su trabajo a mi correo electrónico, ¿ok? Yo cuando me lo envíen los voy a empezar a revisar. Si tengo alguna observación se la realizo, ahora es que tengamos tiempo, y ya vamos trabajando sobre ello. A Teresa va a escoger un país de Oceanía. Marisol va a ser de Asia. A Celia y a María van a escoger uno de América. Hablando del continente americano, puede ser de América del Sur o América del Norte. A Marco Antonio, a María Antonieta y a Karina del Carmen van a elegir países de Europa. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que investigar sobre cada país que ustedes elijan? Algo importante es cuando ustedes vean esta grabación y en esta sección ustedes la forma en que me van a informar qué país van a escoger, por favor, con su celular, en este caso en el grupo de WhatsApp, en que ya estaré agregado, por favor me indican quiénes son. Ejemplo, hola, soy Marisol y de Asia voy a escoger tal país y me lo indican. Así, para que todos estemos informados qué países somos los que vamos a analizar, y principalmente para los que repiten continente, para que ganen, ahora es que su turno o la oportunidad de qué país van a elegir, y así los subsecuentes tengan que elegir un país diferente. ¿Ok? Entonces, esto es lo primero que hacer: seleccionar en el grupo de WhatsApp. Y ahora sí, ¿qué tenemos que investigar? Bueno, pues además de que ya indiquen el país, me indiquen una frase célebre del país. Puede ser en cuestión de salud, puede ser de alguno de sus filósofos, puede ser alguno de sus inventores. Les pido de favor que en esta parte, en cuestión de, puede ser la carátula, los tres primeros puntos, también me indiquen, en este caso, sus datos, indicando sus estudios, muy en específico por la parte de la universidad y parte de la maestría, para poder comprender el enfoque que vamos a realizarla, básicamente ya en la segunda parte de la asignatura. Una introducción donde pongan datos esenciales como qué es salud pública global, qué es lo que comprendemos, la parte de nuestra situación, por qué consideran importante el analizar, en este caso a los países, el por qué eligieron al país, ¿no? Entonces ahí es más que nada el sustento. Posteriormente vamos a entrar al desarrollo. Este ya es el contenido. Vamos a ir de lo general ahora sí que al detalle. En él, pues primero hablamos de que me expliquen del país elegido cuál es su estructura en cuestión de qué es lo que, cómo está compuesto. Un ejemplo: Suiza y Estados Unidos, sabemos que son sistemas privados. Entonces, en esta parte de ser sistema privado, tenemos una limitante al ser salud pública. Sin embargo, eso no significa que no podamos analizarlo. Entonces vamos a analizar cómo está compuesto. En su investigación van a poder encontrar la parte de qué porcentaje es público, qué porcentaje es privado. Y dentro de lo público, como en el caso de México, para poner un ejemplo, pues cómo se divide la parte del Secretaría de Salud, posteriormente a lo mejor ya cómo está el INSABI, el IMSS, el ISSSTE, la parte de SEDENA, de CEMAR. Eso para mí es muy importante. De hecho, lo que les voy a pedir, una lámina en específico, es que ustedes en la parte militar me investiguen cómo es que está estructurado
en el país que ustedes eligieron. Esa división, porque sí son segmentos diferentes. Posteriormente, ¿cuál es su modelo de atención? La infraestructura, hablando de hospitales, hablando de camas sensibles, hablando de, si es posible, los datos de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Eso es muy importante para ver cómo es que se maneja. Posteriormente, indicadores. Y aquí en indicadores, pues son todos los que conocemos en salud. Mortalidad, natalidad, morbimortalidad, de qué fallecen, en este caso, en ese país, cuáles son sus mayores patologías, ¿no? Entonces, todos los indicadores que ustedes consideren, por favor, los agregan. De eso es lo que se va a tratar, que ustedes me ayuden a hacer la presentación analizando todos esos datos. Ahora me la envían y yo en este caso lo reviso y les indico si estamos de acuerdo en cuestión de la información. Si falta alguna, lo vamos agregando. También datos socioeconómicos, algo muy importante es comprender, en este caso, la población, el territorio. Hay que ser cuidadosos en cuestión de qué es lo que comparamos. Un ejemplo, Chile, que en los últimos años en América ha sido un referente en muchos aspectos. Sin embargo, pues cuando vemos la población y su extensión, muchas veces nos damos cuenta que podría ser muy similar a lo mejor al Estado de México. Entonces también son problemas, son temas muy diferentes, entonces para contextualizarlo. Como les mencionaba, el tema de la seguridad social, que puedan analizar cosas relevantes, algo que cambie respecto a cómo lo manejamos aquí en México, tanto en el aspecto de las aportaciones, tanto en el aspecto de los servicios que se otorgan, así como lo que habían mencionado de cómo está dividido respecto a la estructura. Profesionales de la salud, que también está alineado mucho al tema de los indicadores. En este caso la OMS ahí nos recomienda, y es algo que también revisaremos, cuántos médicos deben de existir por 100,000 personas, tema de las enfermeras, tema de qué es lo que recomienda en general de los profesionales de la salud. Entonces, todos esos datos duros para que lo podamos analizar esos países, cómo están en esas tasas versus lo que muchas veces nos recomiendan los organismos internacionales. Tecnología, sin duda, eso también, hay países que le han apostado mucho a esta forma para poder dar un servicio de calidad, en este caso a los derechohabientes o usuarios o pacientes. Siguiente punto, el tema de la educación. Es importante porque una persona mejor educada con mayor cultura también va a generar esta cultura en la salud y se va a cuidar mucho más. Entonces también este punto es fundamental. También pueden abarcarlo desde el aspecto de qué universidades son las que egresan, o en este caso los profesionales de la salud, que tanto se tiene cobertura. Un ejemplo de ello, por decir, en México hay muy pocos hospitales universitarios. En otros países es parte fundamental de la estructura, en este caso del modelo de atención. Para nosotros en la parte de la educación, hablando de los hospitales, la importancia de los residentes. Pues todo este tipo de vínculos son importantes porque muchas veces si detectamos que tenemos un déficit, como lo estamos viendo por el COVID, en cuestión de médicos, en cuestión de especialistas, en cuestión de enfermeras, pues muchas veces quien te va a dar de esos profesionales de salud son las instituciones educativas. Pero ahí tenemos muchas veces las limitantes que no están produciendo lo que requerimos. Pero por otra parte, lo que requerimos muchas veces no se tienen toda la infraestructura en cuestión de plazas, o cuestión del sistema para poderlos contratar y al no, en el caso de no poderse insertar en lo público, se van a la parte privada. Y un ejemplo de ello es pues todas las farmacias que vemos que dan asesoría médica, que han sido todo un boom, se han desarrollado muy interesante, e inclusive se dice que ya una de cada 3 consultas en México ya se dan por medio de estos modelos de negocio. Otro ejemplo, y para mí fundamental, el tema de camas sensibles, ¿no? Esto sin duda te permite no nada más decir cuántos hospitales tenemos, sino también ya revisar hasta ahí cuántas camas se tienen. Tema de cultura social o aspectos socioculturales, ¿no? Hay ciertos países que tienen ciertas tradiciones,
Entonces también es importante mencionarlo como contexto, ¿no? Simplemente les pongo un ejemplo, hay países donde está permitido la poligamia, pero en este aspecto, ¿cuál es su afectación en cuestión de salud? Ahora hablando de temas sexuales o en cuestión del VIH, ¿no? Esto es muy alto, por decir, en temas de África, y que también ahí se alinea con la educación. También pueden enfrentar, en este caso, exponer, perdón, cómo enfrentar el COVID o cómo lo enfrentaron, ¿no? Ver qué tipo de estrategias para hacer un comparativo de lo que estamos viviendo. En esta parte también pueden ponerme ya datos estadísticos, dependiendo del país, el continente que les tocó, pues va a variar mucho porque fueron tiempos diferentes, pero el poder hacer comparativos con lo que nosotros estamos viviendo, pues sería muy, muy interesante. Estos puntos que les menciono solamente son como propuesta, los de base. Ustedes pueden agregar otros si los consideran pertinentes. No tengo ningún problema respecto a ello. Lo que se busca, ¿cuál es el objetivo? De la investigación que realicemos, de la investigación del país que seleccionemos, lo empecemos a realizar ya con profundidad, manejando estos indicadores de salud. ¿Para qué? Para que posteriormente en la segunda actividad ustedes puedan realizar un comparativo. El siguiente punto de este trabajo de investigación es que me indiquen sus conclusiones y también recomendaciones, buenas prácticas que podemos analizar para implementar en México, ¿no? Con sus asegúnes, como mencionamos, porque la parte de que es difícil comparar, en este caso, países, tenemos que ser países muy similares en población y también en extensión territorial. Y el último punto que tienen que indicar son las fuentes de información. Estos son los puntos que deben de traer su investigación en cuestión del país que ustedes seleccionen de esta tablita, en cuestión de tienes que jugar un país de este continente, y así me lo van enviando. Yo voy a presentar ya en la siguiente sesión qué país fue el que escogieron del continente para actualizar la tablita. Y recordando que la presentación PowerPoint mínimo 20 láminas, se pueden extender. Hay países que dan para mucho más, no hay ningún problema respecto a ello. Hay otros que a lo mejor va a estar más limitado porque no hay tanto acceso a la información. ¿Ok? Y recordando que la fecha de entrega es el domingo 9 de agosto y me lo envían a mi correo electrónico. ¿De acuerdo? Algo también importante en esto es, si tienen el tiempo de poderlo realizar, se puede que ustedes realicen la grabación de la explicación, pero esto se los voy a dejar como ustedes lo decían, o me envían la presentación y yo, en este caso, expongo lo que ustedes hayan investigado. Déjenme ponerles un ejemplo respecto a ello. Déjenme pasarme al editor de PowerPoint. Aquí lo ven. En la parte de insertar, hay una opción del lado derecho que dice audio. En insertar audio, ustedes eligen en cada lámina que van realizando grabar audio. Y en grabar audio, aquí por decir, le ponen el botoncito rojo, que es el tema de la grabación. Entonces, en esta parte de la grabación, cuando yo le doy clic, ya se empieza a grabar lo que estoy indicando. Cuando uno ya termina de explicar la lámina, le da aceptar y va a aparecer una como bocinita. Esta bocinita yo la ponen en alguna de las esquinas y ahí ya va a quedar grabado su explicación de la lámina. Ya se va lámina por lámina. Y yo lo que puedo hacer en la sesión es la parte de reproducir, en este caso, su explicación de la lámina. Pero aquí va a ser como ustedes lo decidan. O en esta parte que ustedes graban para que la exposición la pasen en línea, o dos, para que me envíen el material y yo con gusto explico lo que ustedes hayan investigado. Esto para también tener diferentes variantes. Ok, regreso al modo de presentación y vean cómo queda aquí la parte de la bocinita, y ahí mismo ya queda la grabación. Esta presentación, como les comenté, se las voy a hacer llegar al grupo para que todos estos detalles, estos puntos que va a tener la presentación, los tengan muy presentes
y a la mano. ¿Ok? Vamos ahora a la segunda actividad. ¿Cómo vamos a hacer este comparativo de los países presentados? Cada uno va a presentar un país y de cada uno me gustaría que hicieran un informe final donde un párrafo mínimo, hay países que si les gusta pueden hacer más, pero hay otros que no. En este informe tienen que explicar la parte primero de qué es lo que les llamó más la atención o qué consideran que es lo más relevante de cada uno de los países. Entonces hacen un párrafo por cada país. Entonces, ¿esto qué va a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que semana a semana, si ustedes van construyendo este informe, la realidad es que vamos a llegar a la última sesión, a la última exposición, y con eso van a terminar este trabajo final. Al final, también les recomiendo hacer alguna tablita, ya sea que la busquen en internet o ustedes la vayan construyendo con algún indicador. ¿A qué me refiero? Si alguno decide hacer un comparativo, por decir, de los profesionales de la salud, de acuerdo a los datos que investigaron los compañeros, generan una tablita para comparar cuántos profesionales de salud tienen los países investigados versus lo que recomienda la OMS o algún otro organismo como la OCDE. ¿Ok? Este informe en PDF, la fecha de entrega es el 4 de octubre. Es prácticamente 2 días después de nuestra última sesión, es domingo. Igualmente me lo envían por correo electrónico. En el momento que me envíen este informe, yo lo revisaré y mi contestación será confirmando de recibido e informándoles su calificación final. Entonces esto es muy importante. Entonces este documento, aunque es en la última hora, es que finalizando ya el curso, se va construyendo semana a semana con la presentación e investigación de cada uno de los compañeros. ¿Ok? Todos tienen que entregar, en este caso, las dos investigaciones en las fechas, o en este documento, estos trabajos, en las fechas indicadas. Yo voy a decidir la parte de cómo vamos a ir presentando semana a semana, pero siempre cumpliendo el tema de las fechas acordadas. Y aquí les pongo un ejemplo de uno de los comparativos que ustedes podrían hacer. Por decir, si estábamos hablando temas del COVID, pues cómo están al día de hoy, pues sí, este lo hice el corte ayer, el 27 de julio, personas fallecidas, y ya vemos cómo estamos aquí en México, cómo vamos en cuarto lugar, ¿no? Entonces, este es el tipo de comparativos que tenemos que analizar con los países, en este caso que ustedes eligen. ¿De acuerdo? ¿Y cómo vamos a terminar también nuestro informe? Informe siempre recuerden también lo mismo, introducción, desarrollo, y en esta le vamos a agregar una conclusión o una reflexión. Y esto es lo que me interesa mucho. La parte de que ustedes me compartan que de acuerdo a la información revisada, a la parte de lo que estamos viviendo, cuál es su perspectiva, su sentimiento, su opinión respecto a la salud pública que tenemos actualmente. Y así, cómo se aterriza a México, cuáles son las áreas de mejora que tenemos desde su perspectiva, ¿no? Entonces, para mí esto es muy importante, el tema de la reflexión. Entonces, esta es la segunda actividad para poder tener acceso al 100% de la evaluación. Ahora, vamos a repasar rápido el tema del temario. La unidad 1, vamos a entrar a temas de contexto internacional. Hoy lo vamos a revisar. La realidad es que son repasar las organizaciones que conocemos a nivel internacional y ciertos temas que tenemos que profundizar y considerar, ¿no? La unidad 2 es el tema de la salud internacional. 3, salud global, que muchas veces pareciera que es lo mismo internacional y global, pero son perspectivas diferentes. Unidad 4, necesidad de un movimiento mundial. Esto quiere decir que estemos alineados en cuestión de temas de la salud. Unidad 5, la atención universal en salud. Unidad 6, la equidad sanitaria en política, sistemas y programas. Unidad 7, vigilancia e inteligencia epidemiológica. Yo creo que en esto pues ahorita tenemos muchos datos que analizar. Unidad 8, sistemas de información. Esto también es muy importante. La parte de
Muchas veces hablamos del expediente electrónico, hoy ya se habla del expediente electrónico interinstitucional o con las bases que permitan compartirlo también de manera internacional o global. Y vamos a iniciar con la unidad 1, que es el contexto internacional. Y pues hoy lo que estamos viendo en el tema de COVID. Aquí abajito les pongo una liga. A mí me gusta mucho esta como plataforma, es una página de internet. La van a poder visualizar porque te permite, está realizado primeramente por una universidad en Estados Unidos y lo que te permite es la parte de visualizar en tiempo real cómo se está comportando, cuáles son las estadísticas y puedes escoger por país. Entonces va a ser muy interesante. Permítame compartirlo. Aquí ya lo visualiza. Entonces este es COVID Visualizer, ¿ok? Y aquí en este mapita uno puede escoger el país que les interesa. De hecho, también esta puede ser una fuente de información dependiendo el país que elijan para exponer. ¿Ok? Un ejemplo, me voy aquí a alguno de los países que se puedan seleccionar. Aquí tenemos, por decir, el caso de Italia, ¿no? Al seleccionar yo, en este caso, Italia, pues me dice total de casos tiene, cuántos activos, cuántos fueron este caso, los decesos y cuántas personas se han recuperado. ¿Ok? Entonces aquí también pueden ser fuentes de información. Me voy un poquito hacia la derecha a escoger algún otro país. Me voy aquí con India, que también es de los que tienen mucha población. Y aquí pues me dice que ya tienen más de 1,5 millones de casos totales. El tema de cuántos activos, cuántos decesos, pero también cuántas personas se han recuperado. Entonces, también es otra forma de cómo poder visualizar. Y aquí abajo me habla del total, de este caso de la contabilidad mundial, donde activos llevamos están más de 5 millones, pero que realmente ya total de casos 16,000. ¿Cuántos fallecimientos hemos tenido? 664,000. ¿Y cuántos han sido recuperados? Que en este caso son ya 10 millones de personas, ¿no? Entonces, todo este tipo de estadísticas, el poder analizar entre países es muy interesante desde el aspecto de qué acciones se fueron realizando. También aquí abajito van a ver temas de más información. En ella te va a llevar mucho más a tema del detalle. Aquí viene una opción, me voy a dirigir ya a la página de internet, se llama World Meta, y en este ya te viene a detalle y con gráficas el tema de cuáles son los casos que se tienen. Vean acá abajito y manejan tablas donde ya viene a detalle el total de casos, el total de muertes, nuevas muertes, la actualización del último día y así vamos viendo cómo se van actualizando. También podemos ver qué países sí está actualizando la información, qué países no. Entonces aquí viene toda una lista y puedes hacer todos los filtros que uno requiera por nuevos casos, por muertes, nuevas muertes, recuperados, casos activos. En este caso de casos críticos, esto también es muy importante por la parte en este caso de la capacidad hospitalaria, de las camas disponibles. Entonces también esto nos ayuda mucho. El total de test que se han aplicado, ¿no? Aquí ya habla también de ciertas métricas que se tienen que considerar y también considera pues la parte de la población, que esto es fundamental para poder hacer un análisis que realmente nos sirva para comparar países similares. ¿Ok? Entonces, esta es una página que también se la recomiendo como fuente de información. covidvisualizer.com. Aquí ya cuando llegue la presentación no me le dan clic y los direcciona. Ahora vamos a ver a las entes, en este caso a las organizaciones que nos rigen de manera global. La primera, o del primero que vamos a hablar, es la Organización Mundial de Comercio y Salud. Y
a lo mejor la primera pregunta debe ser, ¿por qué primero vamos a hablar del tema de comercio? Muchas veces cuando hablamos de temas de medicinas, de insumos, para poder transportarlos de un país a otro, se tienen que cumplir reglas de la Organización Mundial de Comercio. Pues por ello es muy importante el comprender, el conocer la parte de cómo colaboran. Por un lado, entonces tenemos la OMC y OMS prometen trabajar juntas para apoyar el flujo transfronterizo de suministros médicos. Entonces, si ciertas autorizaciones se tardaban cierto tiempo, en estos tiempos, pues lo que buscaron fue el tema de agilizar estos procesos para que así podamos tener acceso en este caso, medicamentos, a insumos que se manejan de manera internacional. Si pueden ver, esto es reciente, en Ginebra, Suiza, donde está la OMS, la Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial de la Salud prometieron hoy trabajar juntas para facilitar el flujo transfronterizo de suministros médicos y resolver las interrupciones innecesarias en las cadenas de suministro mundiales. La pandemia de COVID ha tenido un efecto de largo alcance y sin precedentes sobre la salud, y hemos visto que ahorita ya hay impactos económicos, hay impactos de salud, pero que muchas veces esto pues se viene alargando. Apenas ahorita pues nosotros llevamos 2 semanas que parece que el indicador va hacia abajo, pero no podemos confiarnos. Tenemos que darle seguimiento puntual para revisar si realmente ya se logró ese punto máximo o todavía nos falta. ¿Ok? También nos dice que este intercambio, pues muchas veces está obstaculizado por interrupciones innecesarias en las cadenas mundiales de suministro y comercio. Entonces, esta es también la opinión en cuestión de cómo tienen que trabajar en equipo. También las decisiones de política comercial de los gobiernos influyen de forma significativa, tanto para permitir que el equipo y suministros médicos lleguen a donde se necesitan con urgencia, como para catalizar el suministro de materiales críticos para la producción de medicamentos y tecnologías de la salud. Aquí también estamos hablando de insumos. Hay ciertas farmacéuticas, siempre tecnologías de la salud, o se les llama e-gel en cuestión de toda esta parte tecnológica, muchas veces requieren ciertos insumos que son de otros países. Entonces, primero tienen que conseguir esos insumos, transformarlos para posteriormente hacer todo el tema de la comercialización. Vimos que, por decir un ejemplo, en México, pues llegaron ciertos aviones en cuestión de con insumo de China, ¿no? Entonces, este es un ejemplo. Además de destacar que se requiere acción mundial coordinada para hacer frente a los extraordinarios desafíos que presenta la pandemia para la salud de las personas y calidad de vida. Entonces, el COVID sin duda ha sido todo un reto, pero también lo que nos dice este subtema, la parte de siempre estar al pendiente de los acuerdos que se hacen en la Organización Mundial del Comercio para la parte de la transportación y garantizar pues el acceso a la población a los países de estas medicinas y también de estas tecnologías. Ahora, todos conocemos a la Organización Mundial para la Salud y pues la OMS pues inició su andadura, su camino, pues al entrar en vigor su constitución, que fue el 7 de abril de 1948, fecha en la que celebramos cada año el Día Mundial de la Salud. Actualmente pues hay 7,000 personas que laboran en la OMS, en 150 oficinas que hay en cada país. Hay 6 oficinas regionales. Nuestra oficina regional es la OPS, también la revisaremos, y la sede es en Ginebra, Suiza. A mí una de las cosas que me ha llamado mucho la atención es por decir, si uno investigara Suiza, se daría cuenta que es un sistema de salud privado, ¿no? Entonces, el que la propia OMS esté en Suiza, que es un país que en este caso se enfoca más al privado, pues hay veces que hay uno también cuestiona el por qué se realiza de esos modos. ¿Ok? Constitución de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Los estados partes en esta constitución declaran en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas que los siguientes principios son básicos para la felicidad, las relaciones armoniosas y la seguridad de todos los pueblos. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Yo creo que es la definición más completa, la que manejamos de manera más universal y que está, en este caso, la provee la OMS.
También nos habla que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social, comprendiendo que por sí el INSABI es una respuesta a este punto. Tiene sus mejoras, pero sin embargo cumple con lo que indica la Constitución, en el caso de la OMS. La salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad, ¿no? Y esto, sin duda, pues es importante en cuestión de la comparación de las personas y los estados. Los resultados alcanzados por cada estado en el fomento y protección de la salud son válidos para todos, hablando como protección muy enfocado a temas de prevención. La desigualdad de los diversos países en lo relativo al fomento de la salud y el control de las enfermedades, sobre todo las transmisibles, constituye un peligro común, ¿no? También esta desigualdad, y lo veremos en un sistema, lo que mucho menciona la OMS, y hablando de salud pública global, son estos movimientos migratorios, donde muchas veces, hoy lo vemos en México, hay gente que de países de África, la forma de cómo entrar a Estados Unidos es llegando por Chiapas, ahora sí que recorriendo todo nuestro país, y es interesante porque la migración de, y más de ciertos continentes o países que no son comunes, pues nos puede traer ciertas afectaciones. Entonces también es una responsabilidad del Estado el vigilar esos movimientos de migración y estar muy al pendiente para controlar cualquier tipo de brote que se pudiera dar. Otro punto, el desarrollo saludable del niño es de importancia fundamental, ¿no? Y sin duda, otro de los indicadores que pueden ustedes agregar, en este caso, al analizar ahora sí que el país que ustedes seleccionan, pues es la, por decir, de la muerte materna, ¿no? Temas a lo mejor de desnutrición. La realidad es que hay muchos indicadores. Se los dejo un poquito libre para que precisamente sea la investigación de cuáles son, consideran que son los más importantes que tendremos que ir analizando. Posteriormente, la extensión a todos los pueblos de los beneficios de los conocimientos médicos, psicológicos y afines es esencial para alcanzar el más alto grado de salud. Y una opinión pública bien informada y una cooperación activa por parte del público son de importancia capital para el mejoramiento de la salud del pueblo. Entonces aquí ya hablamos de un tema de cultura de la salud. En México, de hecho recientemente en este mes de julio, se dio la publicación en la parte de educación del plan sectorial. Yo me quedé un poquito triste porque en este plan sectorial todavía no se considera la salud en la educación. Y esto es muy importante. Hay otros países donde inclusive llevan materias de salud desde la educación básica. Y así es como hacen su estrategia en temas de prevención. Pero esto lo hacen desde chiquitos, para que cuando lleguemos como adultos, pues podamos tener esta corresponsabilidad. Ahora vamos a la OPS, que como lo habías mencionado, pues es la oficina regional para las Américas de la OMS. La OPS es la organización internacional especializada en salud pública de las Américas. Trabaja cada día con los países de la región para mejorar y proteger la salud de su población. Brinda cooperación técnica en salud a sus países miembros y esto pues mucho más enfocados a los países donde tienen más limitantes económicas. Combate las enfermedades transmisibles y ataca los padecimientos crónicos, ¿no? Que sin duda pues en México este es uno de los puntos más álgidos que tenemos, las enfermedades crónico-degenerativas, que hoy lo vemos con el COVID, pero que también para el 2050 vamos a tener ciertas afectaciones, porque el 28% de la población vamos a ser de la tercera edad, hoy solamente somos el 10%, o sea, ahí también vamos a tener ciertas afectaciones. Y sus causas. En esta parte de las causas, pues mucha es nuestra dieta. Fortalece los sistemas de salud y da respuesta ante situaciones de emergencia y desastre. La OPS está comprometida a lograr que cada persona tenga acceso a la atención de la salud que necesita de calidad y sin caer en la pobreza. Cuando muchas veces hablamos de la palabra de acceso es que tengamos la oportunidad de que nos den de atendernos. Pero el problema es que el acceso es diferente dependiendo a la población que estemos, al Estado, a qué seguridad social tengamos o que no tengamos seguridad social. Entonces también muchas veces hay gente que cuando un familiar tiene esta seguridad social,
pero se va al particular, hasta tiene que pedir préstamos o tiene que, en este caso, ir a casas de empeño para buscar los medios para poder pagar la salud de la familia. Y también nos indica que por medio de su labor promueve y apoya el derecho de todos a la salud. Con el fin de lograr estas metas, fomenta la cooperación entre países y trabaja en forma colaborativa con los ministerios de salud y otras agencias de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, agencias internacionales, universidades, organismos de la seguridad social, grupos comunitarios y otros socios. La OPS vela porque la salud sea incluida en todas las políticas y porque todos los sectores hagan su parte para asegurar que las personas vivan más y mejores años de vida, porque la salud es nuestro recurso más valioso y esto sin lugar a dudas, muchas veces desde la perspectiva de la seguridad social, nace por la parte de que si logramos que nosotros como fuerza productiva tengamos una mejor salud, pues va a generar un mayor progreso, tanto empresarial, económico como personal. Pero muchas veces esa forma de cómo los institutos de seguridad social, el por qué fueron formados, se han ido desvirtuando, pero sin lugar a duda tendremos que retomar esa parte de tener más controles preventivos, porque la prevención lo que nos va a permitir es mejor, ahora sí, el mejor goce en cuestión de calidad de vida. Los miembros de la organización representan a 52 países y territorios. Bajo su liderazgo se establecen las prioridades sanitarias de la región para enfrentar juntos problemas comunes que no respetan fronteras y que en muchos casos pueden poner en riesgo la sostenibilidad de los sistemas de salud, ¿no? Y esto pues es una realidad. La OPS viste dos sombreros institucionales, es la agencia especializada en salud del sistema interamericano y sirve como la oficina regional para las Américas de la OMS. Y desde su sede regional, la OPS está en Washington, D.C., sus 17 oficinas en países de la región, sus 3 centros especializados, impulsa decisiones basadas en evidencia para mejorar la salud y promueve la salud como motor del desarrollo sostenible. Vamos un poquito de historia en cuestión de la ONU, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas tiene el lema de paz, dignidad e igualdad en un planeta sano, ¿no? En 1945, esto es importante, pues las naciones estaban en ruinas. La Segunda Guerra Mundial había terminado y el mundo quería la paz. Es por ello que la historia de las Naciones Unidas, su nombre pues es acuñado por el presidente de los Estados Unidos, por Franklin Roosevelt, y se utilizó por primera vez el 1 de enero de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando representantes de 26 naciones aprobaron la Declaración de las Naciones Unidas. Entonces, por esta guerra, por esta Segunda Guerra, pues muchas veces se dieron cuenta que tendrían que unirse para reconstruir. Y así es como vemos que pues llevó su tiempo para poder arrancar y pues es una organización que pues es respetada a nivel global. Otro de los temas importantes y de los que rige el tema de la ONU, pues son los derechos humanos y la salud. Defiende el derecho internacional, protege los derechos humanos y promueve la democracia. Cuando hablamos de temas de derechos humanos, pues sin duda, la salud es uno de ellos, el tema de la educación, el tema del agua, el tema del trabajo. Son muchos los derechos que debemos de tener acceso y que nos podamos desarrollar respecto a ello. Sin embargo, cuando ya hablamos de un aspecto global, pues sabemos que la salud va a depender del país donde nos encontremos. En nuestro caso, de en qué estado, de qué seguridad social es a la que pertenecemos, dónde trabajamos, en qué municipio. Y esto varía totalmente. Es una labor, pero también un propósito noble el querer buscar que todos tengamos a la salud, acceso a la salud. Pero en ese mismo acceso, pues muchas veces las calidades cambian. Y entonces ahí es donde uno se tiene que analizar desde la perspectiva del derecho humano, que pareciera que existen diferentes, pues en nuestro país, diferentes tipos de mexicanos, porque la salud, ni la educación, ni muchos otros, es la misma, cuando tiene que ser muy similar, cambia totalmente. Entonces, esto es totalmente debatible. También algo que realiza mucho la ONU es promueve el desarrollo y presta asistencia humanitaria a las personas necesitadas. Y esto va a depender, dependiendo, en este caso,
cuál es el organismo dentro de la ONU que va a dar ese apoyo. Si hablamos de salud, si hablamos de pobreza, si hablamos de temas de economía, pues cambia totalmente. Hay agencias de refugio. Estos son las acciones que también nosotros nos deberíamos de sumar en cuestión de manera internacional. Y de aquí, pues pasamos a lo que es seguridad social o también universalidad de la salud. Y aquí les pongo primero una definición de la OMS respecto a qué es la cobertura sanitaria universal. Porque cuando hablamos de seguridad social, pues muchas veces cuando nosotros trabajamos y depende del tipo de trabajo, es al tipo de seguridad social al que tenemos acceso, ¿no? En este caso puede ser la parte militar, puede estar la parte de la marina, puede estar la parte del INS, puede estar la parte del ISSSTE, puede estar en hablando federal, pero también puede ser éxitos de seguridad social en los estados que cuando son, en este caso, colaboradores empleados estatales. Entonces, la seguridad social también tenemos muchos institutos aquí en México. Y la universalidad de la salud, muchas veces, como tenemos ese acceso a la salud, en este caso como un derecho humano, ¿no? Esto es lo que promueve mucho el tema del INSABI. Entonces, a la pregunta, ¿qué es la cobertura sanitaria universal? El objetivo de la cobertura sanitaria universal es asegurar que todas las personas reciban los servicios sanitarios que necesitan, sin tener que pasar penurias financieras para pagarlos. Y esto es muy importante, por lo que también ya habíamos comentado. Para que una comunidad o un país pueda alcanzar la cobertura sanitaria universal, se han de cumplir varios requisitos a saber. El primero, existencia de un sistema de salud sólido, eficiente y en buen funcionamiento, que satisfaga las necesidades de salud prioritarias en el marco de una atención centrada en las personas, incluidos servicios de VIH, tuberculosis, paludismo, enfermedades no transmisibles y la salud materno-infantil, para lo cual deberá proporcionar a las personas información y estímulos para que se mantengan sanas y prevengan enfermedades. Otra vez, prevención, que para mí es la regla del juego y que en México todavía no estamos convencidos de ello. Punto 2, detectar enfermedades tempranamente. Esto desde el tamiz, ¿no? Neonatal. Esto es fundamental. 3, disponer de medios para tratar las enfermedades. Y 4, ayudar a los pacientes mediante servicios de rehabilitación. Temas de rehabilitación, para mí hay una deuda histórica con los fisioterapeutas aquí en México. De repente, que saber que aquí muchas veces lo vemos hasta el tercer nivel, cuando hay otros países son parte esencial del primer nivel para evitar la presencia o para ahora sí, aletargar ahora sí su aparición de ciertas patologías, y en México no tenemos ese enfoque. Y pasa lo mismo con los nutriólogos, con los estomatólogos, con los psicólogos. Entonces hay muchos profesionales de salud que no se les está dando la importación desde, ahora sí que desde etapas tempranas para realmente tener un enfoque preventivo en nuestro sistema de salud. Ahora, también en este tipo de servicios que aquí marco, también son de los puntos que ustedes pueden investigar como indicadores para el país que ustedes seleccionen. Este primer tema es para que también ustedes vean ejemplos en cuestión de qué indicadores pueden buscar dependiendo del tipo de país que seleccionen. Van a ver que soy muy repetitivo respecto a ello, pero para que quede muy claro en su primera actividad, porque a partir de ella, de su investigación, es como vamos a ir desarrollando la asignatura. 2, asequibilidad. Debe haber un sistema de financiación de los servicios de salud, de modo que las personas no tengan que padecer penurias financieras para utilizarlos. Esto se puede lograr por distintos medios. Uno de los medios es el tema de los impuestos. En México se maneja el impuesto del IEPS. Este impuesto se pone por eso tanto al tabaco como al refresco, pero en otros países también se le pone a las medicinas para que lograr el refinanciamiento. Entonces son medidas que se manejan de manera global y que también nos tenemos que hacer ciertos análisis respecto a ello. 3, acceso a medicamentos y tecnologías esenciales para el diagnóstico y tratamiento de problemas médicos, ¿no? Y el acceso a medicamentos, pues hoy en día ya llevamos varios años que ya pues tenemos en este caso los medicamentos genéricos intercambiables, que sin duda pues eso permitió acercar a cierta población que no tenía los ingresos adecuados para poder acceder a ciertos medicamentos,
que hoy en día pues ya sean más fáciles de poder comprarlos, de comprar un tratamiento, porque hay tratamientos que son muy caros. Y aparte que se ha generado mucha competencia respecto a este tipo de laboratorios o hasta de farmacias. 4. Una dotación suficiente de personal sanitario bien capacitado y motivado para prestar los servicios que satisfagan la necesidad de los pacientes, sobre la base de las mejores pruebas científicas disponibles. En México ahí tenemos una limitante respecto a ello, nos faltan muchos profesionales de salud, en específico eh, de enfermería, y son datos que a lo largo de la materia pues vamos a ir como revisando para poderlos comparar. En sus investigaciones les puedo hacer una recomendación respecto a, por decir, si analizan cuántos profesionales de la salud tenemos en ese país, que lo comparen versus a México y versus lo que recomienda la OMS o lo que recomienda la OCDE, para que podamos dimensionar a qué nos referimos cuando si tenemos alguna deficiencia en cuestión del personal capacitado. La cobertura sanitaria universal implica la necesidad de reconocer la función crucial que desempeñan todos los sectores para asegurar la salud de las personas, en particular los de transporte, educación y planificación urbana. Y aquí es muy interesante, vemos ciertos hospitales y más los de alta especialidad que muchas veces pues no los tenemos en todos los estados. ¿Y qué es lo que sucede? Que la alta especialidad muchas veces hay familias que se tienen que trasladar, y ahí contamos al tema del transporte, a otros estados. Hay en algunos hospitales donde sí hay ciertas fundaciones que ayudan, hay ciertos espacios para a los familiares de los pacientes, pero eso todo genera hasta un costo del traslado, ¿no? También habla del tema de educación, desde el aspecto de cómo tenemos que tener acceso a esa información de salud, ¿no? Hoy lo vemos con el lavado de manos. Me da mucho gusto que hoy ya conozcamos más cómo estamos con lavarnos las manos, pero ¿por qué tuvimos que llegar a este colapso? ¿Y por qué no lo pudimos haber hecho de manera muy preventiva, educando a los niños, a las nuevas generaciones? También entra el tema de la planificación urbana. Llega a suceder que todavía hay ciertas unidades de salud que no están adecuadas para gente que está en silla de ruedas. Yo tengo por ejemplo a mi abuelita ya desde hace como 10 años y diferentes clínicas, instituciones, hospitales. Hay algunos donde sí está muy bien la infraestructura, o sea, de hecho es porque más que se haya actualizado, pero hay otros que es bien complejo el poder accesar. Muchas veces lo bueno es que a lo mejor está la familia para apoyarla, pero sin embargo hay en otros donde no, pues mucha gente, pues ahora sí que se vale por sí mismo. Entonces ahí sí hay ciertas limitantes. Entonces también a eso es a lo que se refiere. Por otro lado, la cobertura sanitaria universal tiene consecuencias directas para la salud de la población. El acceso a los servicios sanitarios permite a las personas ser más productivas y contribuir más activamente al bienestar de sus familias y comunidades. Además, asegura que los niños puedan asistir a la escuela y aprender. Al mismo tiempo, la protección contra riesgos financieros impide que las personas se empobrezcan al tener que pagar de su propio bolsillo los servicios de salud. Entonces, hemos escuchado mucho el gasto de bolsillo. En México es muy alto, pero también es porque vemos que muchas veces el tardarnos mucho al ir a una institución pública, pues preferimos ir a la farmacia de la esquina, tiene asesoría médica con, con un costo realmente más módico y más bajo que una totalmente o una particular. Entonces, eso es lo que hace que muchas veces tengamos este tipo de gastos. Otro gasto de bolsillo es la automedicación, que esa también nos va a afectar en todos ante los antimicrobianos, y eso también va a ser un problema para el 2050. Por lo tanto, la cobertura sanitaria universal es un componente fundamental del desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza, y un elemento clave de todo esfuerzo por reducir las desigualdades sociales. La cobertura universal es el sello distintivo de un gobierno determinado a mejorar el bienestar de todos sus ciudadanos, ¿no? Aquí también pueden ver cómo está muy mezclado las palabras salud y bienestar, y de hecho de ahí sale el nombre de INSABI. Este movimiento ya se venía manejando de manera internacional y cuando ya llega el actual gobierno se hacen las modificaciones, inclusive en el tema del nombre.
La cobertura universal está sólidamente basada en la Constitución de la OMS de 1948, en la que se declara que la salud es un derecho humano fundamental, así como en el Programa de Salud para Todos, establecido en 1978, en la Declaración de Alma Ata. La equidad es un aspecto primordial. Eso significa que los países deben evaluar los progresos, no solo en el conjunto de la población nacional, sino en diferentes grupos. Por ejemplo, los grupos determinados por niveles de ingresos, sexo, edad, lugar de residencia, condición de migrante u origen étnico. Otro indicador u otra información que ustedes pueden investigar, la parte de cómo está compuesta nuestra pirámide poblacional, como es en tema de sexo, de edad, también si es urbano o es rural, también la parte de la condición de migrante, aquí hasta agregaría el tema de la religión, también cuántas etnias son las que se tienen, cuántos idiomas, todas estas son barreras que muchas veces si a los profesionales de salud, a lo mejor en la Sierra de Oaxaca, no tenemos que puedan hablar ciertos dialectos, lenguas madre, el detalle es que ahí vamos a tener ahora sí que una barrera, entonces tenemos que ahí hacer estrategias diferentes para podernos comunicar. Y aquí también pues entran hasta el tema de los chamanes. A mí me tocó por decir, antes de los estudios que les mencionaba, yo estaba estudiando economía. Y dentro de la economía, pues estaba una de las variantes, era analizamos el tema de la salud. Y ahí me mandaron, con varios compañeros, hicimos una investigación por bastante tiempo en cuestión de un hospital comunitario, pero este hospital era en la Sierra Negra de Puebla, en Coetzalan, donde pues para empezar me impactó porque cuando llego veo un hospital pues chiquito, ¿no? Donde estaba muy enfocado pues a la parte de los partos, pero de repente pues cuando llego pues me explican la parte que al lado del hospital normalito que yo conocía pues está el hospital tradicional o rural, ¿no? Y de repente pues cuando me presentan pues veo que quienes están eran en este caso era un chamán, también era una partera o comadrona, y ellos me explican la parte de cómo primero la gente de la población y más de la gente que baja de la sierra, de los altos, va primero con ellos a hacer la labor, el parto, y que cuando hay una complicación es cuando se abría casi una cordera en una pared falsa y inmediatamente entraban ya a la parte del hospital como yo lo conocía tradicionalmente, nada más que allá sí es tradicional, es diferente el enfoque. Lo que yo tenía que hacer en cuestión de mi investigación con mis compañeros era la parte de revisar todas las atenciones que se recibían. Nosotros nos enfocamos mucho pues, a la parte de los nacimientos, pero también algo que me llamó la atención y por eso es muy importante, lo cuantitativo son los números, ¿no? Es esto, estas estadísticas, pero es lo cualitativo, es todo aquello que pues los números no te lo dan, que muchas veces lo tienes que vivir, es lo que observamos. Y yo me daba cuenta que muchas veces, pues estas personas no querían recibir la atención del hospital normal, porque primero tenían que pasar con la gente que inclusive hasta los había traído al mundo a ellos. Y si no era permiso de la partera del chamán, no pasaban del otro lado. Entonces eso me llamó muchísimo la atención. También el tema de que si el niño venía volteado de su cabecita, o estrategias totalmente diferentes, la parte simplemente del cuidado de la salud, del tipo de alimentación, el tema de las hierbas, ¿no? Que al fin y al cabo la herbolaria es la ciencia madre de toda la medicina, pero que muchas veces nosotros decimos que es medicina alternativa y no, al contrario, es la ciencia donde inició todo. Entonces, esto es muy interesante el poderlo vivir, pero ahí también de repente pues comprendí que cuando bajaban y hablaban otros dialectos, pues muchas veces los profesionales de la salud no lo sabían, porque muchos eran hasta inclusive estaban haciendo ahora sí, su servicio social. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Pues muchas veces necesitamos ese puente de comunicación. ¿Y quiénes eran? Pues esas personas respetadas, como eran los chamanes, como eran las parteras, como eran hasta inclusive como líderes de la sociedad. La propia iglesia jugaba una función primordial, eso también hay que destacarlo, independientemente de
de nuestra religión. Entonces, ¿cómo se genera este tipo de ecosistema en el aspecto rural? Es muy interesante. Entonces, esa parte étnica también hay que considerarlo. Ahora vamos al tema del informe sobre la salud en el mundo. Vamos a adentrar más a detalle a la cobertura universal de la salud. Ahora desde la explicación de la OPS. Lo vimos de la OMS, ahora vamos a ver cómo se aterriza, cómo se maneja en cuestión de las Américas. Aquí nos indica que el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud implican que todas las personas y las comunidades tengan acceso sin discriminación alguna a servicios integrales de salud, adecuados, oportunos, de calidad, determinados a nivel nacional de acuerdo con las necesidades, así como de medicamentos de calidad, seguros, eficaces y asequibles, a la vez que se asegura que el uso de estos servicios no expone a los usuarios a dificultades financieras, en particular los grupos en situación de vulnerabilidad. El acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud requieren la definición e implementación de políticas y acciones con un enfoque multisectorial para abordar los determinantes sociales de la salud y fomentar el compromiso de toda la sociedad para promover la salud y el bienestar. El acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud son el fundamento de un sistema de salud equitativo. La cobertura universal se construye a partir del acceso universal, oportuno y efectivo a los servicios. Sin acceso universal, oportuno y efectivo, la cobertura universal se convierte en una meta inalcanzable. Ambos constituyen condiciones necesarias para lograr la salud y el bienestar. Y aquí abajo ven 4 líneas estratégicas de la OPS para poder realmente lograr este cobertura universal y que está totalmente alineada con el aspecto global. La primera es ampliar el acceso equitativo a servicios de salud integrales, de calidad, centrados en las personas y las comunidades. A mí me gusta mucho cómo ya habla respecto a este punto, comunidades. 2. Fortalecer la rectoría y la gobernanza en el camino hacia la cobertura universal de salud. 3. Aumentar y mejorar el financiamiento y avanzar hacia la eliminación del pago directo, que se convierte en barrera para el acceso en el momento de la prestación de servicios. Aquí esta parte es interesante y cuestionable. Yo también es algo que he venido como reflexionando. Muchas veces yo estoy de acuerdo, por decir, en las cuotas de recuperación para la parte de poder refinanciar al sistema de salud, para yo en el aspecto como usuario de derecho al cliente, muchas veces comprender que no es gratis, que tiene un costo y que cuando yo hago esa cooperación que tiene que ser mínima, pues comprenda que tengo que cuidarme, ¿no? Sin embargo, aquí lo que nos recomienda, pues que esta eliminación del pago directo se tiene que eliminar como barrera, porque pues hay muchas familias que aunque puedan ser 50 pesos, pues esto muchas veces es lo que tienen para comer en un día. Entonces sí les genera un hueco. Entonces va a estar muy interesante. En México podemos tener otros limitantes como el refresco, la cerveza, que hacemos gastos innecesarios, pero a lo mejor es por ello que en ciertas comunidades, en ciertos sectores vulnerables, sí tiene que aplicarse de esta manera. 4. Fortalecer la acción intersectorial para abordar los determinantes sociales de la salud. Y creo que esto de intersectorial a México también nos falta como alinearnos más. A mí me pasa que mucha gente de otros países me pide que les explique nuestro sistema y créanme que es bien complejo explicárselos. Para mí es normal, porque pues así lo hemos vivido, pero cuando me explican que en otros países el Ministerio de Salud es el que rige todo y no existen otras instituciones que sí tienen dividido que los que trabajan a los que no trabajan, pero es el mismo servicio. Y aquí les explicas que tenemos, dependiendo dónde laboremos, a qué instituto estemos, es la seguridad social a la que tenemos acceso. Eso no lo comprenden. Otro punto que dicen que genera totalmente que no sea equitativo es la parte privada. Cuando yo les explico que aquí hay beneficios fiscales cuando pagas tu seguridad, perdón, tu seguro privado, y por decir un ejemplo, cuesta 50,000 pesos y tú lo deduces de impuestos, me cuestionan mucho, oye, pero pues eso es injusto, es inequitativo, o sea, tú lo estás pagando, ¿sí? Lo estás financiando, pero al fin y al cabo el gobierno te lo va a descontar de impuestos, entonces, como es de impuestos, realmente lo paga toda la población, y esa es una realidad.
El detalle es que todavía lo público y privado no se hablan. Con el COVID hemos avanzado, pero sin embargo, hablando intersectorialmente, a pesar de que estamos regidos por la Secretaría de Salud, dependiendo tu situación, es el tipo de salud que recibes. Y eso es una de las cosas que se cuestionan mucho. Vamos al tema de desigualdad en salud o también ampliar el acceso equitativo a servicios de salud integrales de calidad centrados en las personas y las comunidades, que es la primera línea estratégica que puntualizamos. Definir el conjunto universal de prestaciones garantizadas y exigibles, integral, de ampliación progresiva, esta palabra últimamente la hemos escuchado mucho, coherente con las necesidades de salud, las capacidades del sistema y el contexto nacional. En este punto, por decir la capacidad del sistema, hay algo que en el combate al COVID en México me estoy contento y me quedo tranquilo. Hay muchas áreas de mejoría, sin embargo, el que nosotros hayamos alargado este pico, en este caso la gente que ha padecido el COVID, lamentablemente, pues hizo que la capacidad del sistema no se sobresaturara, ¿no? Sí, en temas a lo mejor de insumos puede ser, sí, pero sin duda el tema en temas de camas permitió el poder desahogarlo poco a poco. Es una estrategia que ha impactado en lo económico, pero que también no nos hemos sobresaturado en ciertos estados, en ciertas zonas tal vez sí, pero que sin duda se ha buscado otro tipo de alternativas. También porque muchas unidades pues se reconvirtieron y por otro aspecto también se habilitaron espacios en cuestión de la Ciudad de México, en otros estados, para habilitar estas camas y poder tener mejor infraestructura para la atención. El conjunto de prestaciones es un elemento esencial de la garantía del derecho a la salud y por lo tanto debe alcanzar a todas las personas por igual. Esto es complejo, pero ese tendría que ser el fin, independientemente de su capacidad de pago, sin diferencias de calidad y sin riesgo financiero. Y esto es lo que les mencionaba, la realidad es que en México recibimos diferente tipo de calidad dependiendo nuestra situación. Toma en consideración las necesidades diferenciadas e insatisfechas de todas las personas y presta atención a las necesidades específicas de los grupos en situación de vulnerabilidad. Esto requiere una adecuación de los marcos legales y regulatorios de manera coherente con los instrumentos internacionales de derechos humanos aplicables a la salud. La toma de decisiones acerca del conjunto universal de prestaciones debe apoyarse en la evidencia, con una perspectiva ética, cultural y de género. Se necesita un enfoque multidisciplinario, y esto es muy real y muy interesante, en la evaluación de las tecnologías de la salud, ¿no? Hoy en día muchas veces ya estamos hablando de por sí biotecnología, ya ciertas ramas eh, hacen que empate más todo el tema tecnológico. Y el análisis económico de las intervenciones de salud, ¿no? Porque cuando hablamos de políticas públicas, también tenemos que verlo desde la parte de la gestión, desde la parte económica, desde la parte financiera. Además, se requiere del establecimiento de mecanismos de transparencia social en las diferentes etapas del proceso. En esta parte de la transparencia, sin duda, cuando vemos el presupuesto que se asigna a salud a nuestras instituciones, tenemos que saber qué se hacen con los dineros. Siguiente punto, transformar la organización y la gestión de los servicios de salud mediante el desarrollo de modelos de atención centrados en las necesidades de las personas y las comunidades. El aumento de la capacidad resolutiva del primer nivel. Hay en otros países donde el primer nivel tenemos mucho más apoyo de las enfermeras, están ahora es que empoderadas. En México también falta dar ese salto. Articulado en redes integrales de servicio de salud, la RIS. En México sí tenemos estas redes y basado en una estrategia de atención primaria de salud. Siguiente. Incrementar de inmediato la inversión en el primer nivel de atención a fin de mejorar la capacidad resolutiva, ampliar el acceso y extender la oferta de servicios a fin de abarcar de manera rápida las necesidades de salud insatisfechas. Se maneja mucho a nivel internacional el término brecha. Muchas veces la brecha es la parte de dónde estamos y es la parte, y dónde deberíamos estar. Y esto es la insatisfacción o es la brecha que tenemos que ir alcanzando
para realmente cumplir con un derecho universal como es la salud. Y también nos indica que es de acuerdo con el conjunto de prestaciones con ampliación progresiva. La progresiva es la parte de la evolución, la parte de cómo vamos avanzando, pero muchas veces de forma asertiva, pero también de manera agresiva para lograr los resultados. Siguiente punto, ampliar las opciones de empleo en el primer nivel de atención con incentivos y condiciones laborales atractivas, particularmente en áreas subatendidas. Aquí vamos a entrar a dos puntos, dos perspectivas que ha pasado en México. En la primera, pues sin duda, es la parte de que sí se requieren más plazas, pero lamentablemente, hablando mucho del INSABI, con los institutos de salud de varios estados, hay muchos profesionales de la salud que están contratados por honorarios o ya empiezan a manejar otro tipo de términos como regularizados, ¿no? Entre otros. Todo esto pues ha afectado porque si el profesional de la salud no tiene esta seguridad social, pues muchas veces esto genera mucha incertidumbre. Y cuando hablamos de áreas subatendidas, también ha pasado que mucho se ha subrogado varias de las áreas. Y el detalle es que sí tenemos que cuestionarlo si realmente esto vale la pena o no, porque nada más estamos tapando un tema financiero en un lado, pero estamos descubriendo o generando otro problema en otro lado. No es que esté mala su reacción, puede ser correcta, pero el problema es qué controles tenemos para que realmente se lleve a cabo. El tema de la calidad de los servicios, muchas veces es lo que vigilamos. Pero ¿qué pasa cuando se subrogan y esas personas que se contratan no les dan seguridad social? Entonces, también tendríamos que asegurar que esas personas contratadas, en este caso tercerizada o por outsourcing o subrogado, también les den las prestaciones al 100% y que se pague de manera justa. Pero porque si no, pues de todos modos genera un problema, pero a nivel ya sistema nacional. Entonces no tiene ningún caso. Ayudamos a las instituciones, pero por otra parte, al no darse los servicios adecuados, pues no estamos cumpliendo desde la otra perspectiva. También habla de consolidar la colaboración en los equipos multiprofesionales de salud y garantizar capacidad resolutiva adecuada con acceso a la información de salud y a servicios de telesalud, incluida la telemedicina. Introducir nuevos perfiles profesionales y técnicos en función del conjunto universal de prestaciones garantizadas y exigibles y del modelo de atención. Los medicamentos esenciales y las tecnologías sanitarias forman parte del conjunto universal de prestaciones garantizadas. Es indispensable definir procesos que mejoren de manera sistemática y progresiva la disponibilidad y el uso racional de los medicamentos y otras tecnologías de salud en los servicios de salud y desarrollar la capacidad de regulación para garantizar que estos medicamentos sean seguros, eficaces y de buena calidad. Y aquí también algún punto importante del uso racional de los medicamentos. Aquí tiene que darse una corresponsabilidad. Desde la parte de salud pública es, no nada más se trata de que te den la receta y en este caso te den todas las medicinas. Algo que se tiene que analizar son los tiempos en que se da el abasto. Les pongo un ejemplo que a mí me sucedió recientemente en un familiar. Tuvimos que, vamos, se da la consulta, se da la receta, 4 medicinas, nos dirigimos a la farmacia, de las 4 nada más tenían 2, ¿ok? Posteriormente regresamos a las 2 semanas por la tercera medicina y pasan prácticamente un mes y medio para recibir la cuarta medicina. En las estadísticas, cuando se revise si realmente se surtió la receta al 100%, va a decir que sí, ¿ok? Pero esto es realmente, lo podremos analizar, ¿fue eficaz? ¿Fue eficiente? Pues todo va a depender, tenemos que analizar el contexto. Pero de cara, en este caso, al derechohabiente, al usuario, esto no cumplió con los tiempos porque se mandó un tratamiento, en este caso de la doctora. Le da un tratamiento que tenía que iniciar en tales días y el desabasto, pues, ¿qué genera? Pues a lo mejor puede empeorar la condición o puede ocasionar que el tratamiento ya no se logre, ya no tenga la efectividad que se esperaba. Entonces también una dimensión muy importante cuando hablamos uso racional de los medicamentos,
es tanto la parte de mandar la dosis exacta, pero que sean en los tiempos adecuados. Y pasa mucho con la unidosis. Hay veces que me ha tocado ver que te mandan, por mencionar algo, 23 pastillas, ¿no? Pero el problema es que las pastillas en México o las cajas de pastillas vienen de 20. Entonces les tienes que dar dos cajitas. Entonces, aunque el tratamiento sea de 23, el problema es que ya les diste otras 17. Entonces ahí también no hay un uso racional respecto a ello. En otros países no se maneja de esa forma. Eh, Algo que a mí me sucedió estando en Europa, yo muy acostumbrado aquí a México, yo me mareo cuando ya viajo en ciertos camiones, más de una hora, y pues siempre me compro mi Dramamine sin hacer comercial. Entonces, pues aquí en México estoy acostumbrado pues que compro mi caja, esa caja que trae como 20 pastillas. El, Sucede que pues muchas veces, no tampoco es que viaje seguido en camión, en realidad una o dos veces al año. Hay veces que se me caducan las pastillas, ¿no? Y pues yo digo, pues sí, no hay, así se maneja, pues así compro mis pastillas. El, en teoría, de hecho en terminales debería, o en ciertas farmacias sí lo venden por unidad, pero esa teoría es incorrecta. Bueno, ¿qué sucede o qué me pasa a mí cuando estoy en otro país? Que cuando voy ahora es que a la droguería, la farmacia, y pido mi sustancia activa, el Dramamine, me dan una cajita como si fueran de chicles, como los de antes, de chicles, que nada más traía dos, y sí le pregunto, o sí le dije que si no tenía una caja más grande. Y me dijo que por qué, pues que a dónde, que para qué lo quería, ¿no? Y ya le expliqué que no, que nada más iba y regresaba, pero que yo me mareaba. Y me dice, entonces, ¿para qué necesitarías una caja más grande? Entonces, él ya me explicaba, una persona muy amable, me explicaba que en su país se vende por dosis. Entonces, me vendían esa cajita bien chiquita, para poder cumplir pues lo que yo iba a realizar. Entonces también eso es algo muy interesante, porque muchas veces cuando hablamos de gasto de bolsillo, hay veces que para empezar a lo mejor está mala automedicación, pero segundo es que compramos en volumen cosas que a lo mejor ni siquiera necesitamos. Y ahora, en el aspecto también de racional, es la parte de que nos dan un tratamiento y nosotros, como derechamente o pacientes, usuarios, no lo llevamos al pie de la letra. Hay en otros países otros sistemas de salud donde en tratamientos, en este caso donde los medicamentos son costosos, lo primero que te van a hacer después de 3 o 6 meses del tratamiento es te van a sacar una muestra para analizar si realmente seguiste el tratamiento. No seguiste el tratamiento, a la primera es un aviso. La segunda puede ser hasta una amonestación. Y una tercera es hasta la parte de ya no darte el tratamiento. Porque tú no estás aprovechando el medicamento que te están dando, ¿no? Entonces también eso son otro tipo de variantes. El último punto de este subtema es implementar programas para el empoderamiento de las personas, incluso actividades de promoción, prevención y educación que permitan aumentar el conocimiento de su estado de salud, de sus derechos y obligaciones. La participación de las personas y las comunidades es fundamental para la cobertura universal de salud. Las personas deben estar empoderadas para tomar decisiones informadas acerca de su salud y la de su familia. Es importante reconocer el papel de las mujeres como proveedoras de servicio y cuidado formal e informal de la salud. Entonces también este punto muy interesante. Ahora nos vamos ahora es que a la línea estratégica de fortalecer la rectoría y la gobernanza en el camino hacia la cobertura universal de salud. Establecer mecanismos formales para la participación y el diálogo a fin de promover la elaboración y ejecución de políticas que sean inclusivas y de garantizar la rendición de cuentas en el camino hacia la cobertura universal de salud. Y en esta parte pues tiene que dar un diálogo y la participación social es fundamental. Tenemos que comprender la parte de que lo que requiere la población lo tenemos que escuchar para generar esas políticas que deben de garantizar que no predominen algunos intereses en detrimento de otros, excepto el caso de la equidad y el bien común. Entonces, estos son los fines. Elaborar políticas y planes en los que se manifieste de manera clara y explícita la intención del Estado de transformar su sistema de salud. Esto a lo que se refiere es que hay en muchos países
que se han hecho planes transeccionales, así lo llamaría yo, en este caso, que hacen planes a mediano y largo plazo. Esto quiere decir plan de salud a 2030, plan de salud a 2050, pero donde se hace un respeto y se hace un acuerdo que independientemente de la persona que esté gobernando, los periodos, el color del partido, se va a respetar el plan que se hizo de manera conjunta. Y cuando se habla de participación social es porque ya no, aparte que participa la sociedad, participa el gobierno, también participan otros actores como la universidad, como académicos, como investigadores, o ONGs. Entonces, esta parte de la sociedad civil es muy importante. Pero en México todavía no hemos logrado eso. Lamentablemente todavía vemos que cambiamos de partido y también cambia la fachada, el nombre de varias instituciones. Entonces, ojalá que en México se pueda dar esto, que ya ha sido una buena práctica en otros países. En otros países la salud no se politiza, entonces, porque saben que es un derecho a la salud. Siguiente, el marco legal y regulatorio debe mostrar el compromiso de la sociedad con la cobertura universal de salud. Debe establecer las medidas y garantías necesarias para lograr todos los elementos del derecho a la salud arriba mencionados y por consiguiente contribuir al goce de todos los demás derechos vinculados a la salud. Para lograr la cobertura universal de salud, las autoridades nacionales de salud deben fortalecer su función de rectoría en el sector de la salud, asegurando las funciones esenciales de salud pública y fortaleciendo la gobernanza. La gobernanza es lo que les explicaba, es la parte de la interacción del gobierno, sociedad civil, en este caso de entidades académicas, de la parte de ONGs. Eso es lo que es la gobernanza. Entonces es muy interesante esta perspectiva. También desarrollar la reglamentación como instrumento eficaz para asegurar el acceso y la calidad de la atención en los servicios de la salud, la formación, distribución y actuación adecuada de los recursos humanos, la movilización y la asignación de recursos financieros a fin de promover la equidad y el acceso y de garantizar la protección financiera, la calidad y el uso de las tecnologías en beneficio de las personas y la participación de todos los sectores, incluido el privado, en el avance hacia la cobertura universal de la salud. Y fortalecer los sistemas nacionales de información a fin de hacer el monitoreo y evaluar el progreso hacia la cobertura universal de salud. Un problema o limitante que tenemos en México es que no nos llamamos México, nos llamamos Estados Unidos, ¿no? Mexicanos. ¿Qué es lo que sucede? Cada estado tiene su Secretaría de Salud, cada estado tiene su constitución política. Entonces, hoy lo vemos con los números del COVID. Muchas veces, diariamente, el doctor Gatel los presenta, pero los estados empiezan a decir que están de acuerdo, que no están de acuerdo, cuando ellos son los que presentan los números y que llega a haber ciertas diferencias. Entonces, también esto pues, nos afecta, porque muchas veces a nivel nacional no se manejan los mismos sistemas ni las mismas reglas. Entonces también esto es importante, el cómo ya empezarlos a unificar y agréguenle a nuestros institutos federales y estatales de cómo tenemos que manejar la misma base de información. Los datos deben desagregarse a fin de facilitar el monitoreo de los avances en torno a la equidad, la elaboración de una agenda de investigación y una mejor gestión del conocimiento, pues sin duda son elementos esenciales. Siguiente línea estratégica, aumentar y mejorar el financiamiento con equidad y eficiencia y avanzar hacia la eliminación del pago directo que se convierte en barrera para el acceso en el momento de la prestación de servicios. Por una parte nos dice que aumentar el financiamiento público de salud de una manera eficiente y sustentable. Un gasto público destinado a la salud del 6% del PIB es una condición necesaria. En México solamente se da más o menos el 2.6%, aunque el 6% pues nos indica que no es suficiente para reducir las inequidades en el marco de la cobertura universal de salud. El incremento de los recursos públicos para la salud debe aumentar la equidad en la asignación al dirigirse en forma prioritaria al primer nivel de atención, mejorar su capacidad resolutiva y su capacidad articuladora de las redes integradoras de servicios, ¿no? Que vimos que eran las RIS. También eliminar el pago directo en el momento de la prestación de servicios que se constituyen barrera financiera para el acceso a los servicios de salud garantizados. Esto aumentará la protección financiera al disminuir la inequidad y la exposición a gastos catastróficos,
Recordando que desde el Seguro Popular hay un fondo de gastos catastróficos, hoy también se maneja en el INSABI, este se fondea de ciertos impuestos y también, además de gastos catastróficos, está enfocado en infraestructura, también a la parte de la basificación del personal y a insumos médicos y al empobrecimiento. Un fondo prepago mancomunado que se base en el principio de la solidaridad y que permita las subvenciones cruzadas de las personas saludables a las personas enfermas. Esta es la regla del juego de los seguros. Y hablo de aseguradoras porque el IMSS, el ISSSTE, como todos los otros institutos, son aseguradoras. La parte de, a ver, si tengo una población de 10, 2 están enfermos, pero 8 están sanos, pues con la cuota de todos voy a proteger a los que están enfermos, de los ricos a los pobres y de los jóvenes a los adultos mayores. Esto lo que indica es que debería sustituir el pago directo. Esta es una estrategia efectiva para aumentar la equidad y la eficiencia del sistema de salud. En tema, por decir, de los jóvenes o adultos mayores, en ciertos países europeos, sucede que cuando tú eres joven es cuando más te cobran tu cuota social, ¿no? Entonces, y a lo largo de cómo vas creciendo o vas madurando, te cobran menos. Entonces también es una estrategia un poquito diferente y lo que se indica es que muchas veces como jóvenes pues tenemos menos responsabilidades y podemos aportar más a futuro en vez de que nada más fuera lineal. Entonces son estrategias que se tienen que analizar si pudieran funcionar desde esa perspectiva en nuestro país. Mejorar la eficiencia del financiamiento y la organización del sistema de salud. En cuanto a la eficiencia en la organización de los servicios, es necesario alinear los incentivos y mecanismos de pago con resultados de avance hacia la cobertura universal de salud. Racionalizar la introducción y el uso de medicamentos y otras tecnologías de salud con un enfoque integrado y multidisciplinario. Mejorar las compras de insumos. También algo que me sucedía mucho con jefes extranjeros que tuve, no me comprendían de la parte de cuando les explicaba que en México el gobierno todo es por licitación y muchas veces me decían que cómo era posible, o sea, comprenden la parte de que tienes que hacer ciertos concursos, licitaciones en ciertos momentos, pero ellos me decían, a ver, y me lo decían en un caso continental, me decían, esta asegurada tenemos presencia en Brasil, en Colombia y en México. Me decía, Aaron, no entiendo por qué en México, si tú lo que requieres es aspirinas y ya sabes que la empresa que hace aspirinas está en Alemania, ¿por qué no vas con ella y les dices que te vendan aspirinas para los 3 países? Hazlo directo. ¿Por qué en México, en la parte de gobierno, tienen que hacer intermediaciones para que el intermediario gane un porcentaje? O sea, son cosas que desde la perspectiva de personas de otros países decían que era uno de los grandes errores de México. Y es realidad y pasa mucho en salud. En salud ya sabemos quiénes son los mejores. ¿Y por qué lo tenemos que hacer con intermediarios? Podríamos ir de forma directa, ¿no? Pero el detalle es que ahí también se requiere una gestión de otro tipo, ¿no? Poco a poco yo considero que sí, el tema de los desvíos, de los recursos se va a ir apagando. Eh, Nos falta mucho por hacer, pero son de los puntos esenciales donde tenemos que analizar. Y pasa lo mismo con las tecnologías de salud. Cuando tenemos ciertos aparatos, que en este caso están en comodato o están arrendados, ¿no? Entonces también ahí hay muchas estrategias que se podrían aplicar. Y en este punto, bueno, y otras tecnologías de salud aprovechando economías de escala y adoptando procesos transparentes para la adquisición, además de luchar contra la corrupción, entre otros. Otro ejemplo de economías de escala. Ese también es difícil de poderlo explicar en cuestión de extranjeros. Yo le explicaba que muchas veces pues, tenemos a la Secretaría de Salud, al IMSS, al ISSSTE, a los que atienden a Marina, a los que atienden a Pemex, a los que atienden a Sedena, cada uno de ellos hace sus compras. Entonces, cuando hablamos de las macro compras, que también se han mencionado, es que no nada más sea por instituto, sino que sea por todo el sector. Eso te permitiría tener acceso a mejores costos, pero son ciertos detalles que todavía no se ha trabajado. Vamos, yo creo que sí vamos en camino porque se está visualizando, sin embargo, todavía no se ha dado ese gran paso. Y por supuesto que eso permitiría el tener un ahorro desde el aspecto
del presupuesto que se le asigna a la Secretaría de Salud. Siguiente, fortalecer la acción intersectorial para abordar los determinantes sociales de la salud. Establecer mecanismos intersectoriales de coordinación y fortalecer la capacidad de la Autoridad Nacional de Salud para ejecutar con éxito políticas públicas que aborden los determinantes de la salud. Fortalecer la capacidad de las autoridades de salud para influenciar en las legislaciones, reglamentaciones e intervenciones extrasectoriales que abordan las determinantes sociales de la salud. También generar evidencia para sustentar acciones interinstitucionales que impacten en la salud de las personas y las comunidades, en particular mediante la evaluación de las implicaciones para la salud de políticas, programas y proyectos de desarrollo, con la participación de la sociedad civil y las comunidades. Promover la cobertura universal de salud en los programas de protección social, ¿no? Fortalecer la participación de la Autoridad Nacional de Salud en la definición de los componentes relacionados con la salud de los programas sociales, incluidos los programas de transferencias condicionadas de dinero, según corresponda. Recordarán que en el sexenio pasado había un programa donde se les ayudaba, por decir, en este caso a las familias o a las madres solteras, pero una de las condicionantes es que tenía que irse a hacer sus chequeos. Entonces, también, estos para mí son válidos. La parte de, oye, te va a ayudar, pero tú también te tienes que cuidar. El detalle es que había muchos que de todos modos no se cuidaban y de todos modos les daban el dinero. Ahí es cuando no hay una corresponsabilidad. Siguiente punto, fortalecer la articulación entre salud y comunidad, promoviendo el protagonismo de municipios y organizaciones sociales de base territorial en las mejoras de las condiciones de vida y los entornos saludables. Empoderar a las personas y las comunidades mediante la capacitación de líderes, mujeres, jóvenes y otros miembros de la comunidad para el entendimiento de las determinantes de la salud y su participación activa en la promoción y protección de la salud. ¿Ok? Y hasta este subtema nos vamos a quedar en la sesión del día de hoy. Les pongo nuevamente mis datos. Aquí los tienen. Aquí el servidor Aarón Vázquez Díaz. Tienen mi correo electrónico. Tienen mi celular. Al finalizar la sesión, cuando ustedes vean ya la grabación, les voy a hacer llegar esta presentación por el grupo de WhatsApp y también les voy a pedir que cualquier duda, comentario que llegan a tener, me lo informen por correo o por el mismo WhatsApp. O si hay ciertos puntos que quieren que abordemos, me los indican y con gusto yo ya los explico en la clase, ¿no? Esto para ir nutriendo, en este caso, la información respecto a salud pública global. Por favor, revisen muy a detalle el tema de la primera actividad en cuestión de hacer la investigación del país que ustedes elijan de acuerdo al continente. Y en cuanto vean esta sección, me envían por WhatsApp o por correo, pero yo prefiero por WhatsApp para que todos estemos informados qué país van a ser el que van a exponer y que empiecen a prepararlo. Tenemos prácticamente 2 fines de semana para que el domingo del 9 de agosto me envíen su presentación. Ya vimos la parte de que lo pueden hacer grabado o me la envían y yo con gusto lo explico. Y los puntos de investigación. Entonces, por favor, es muy importante esta primera sesión porque desde aquí hacemos la planeación en cuestión de nuestras actividades de nuestra asignatura. Les agradezco mucho la atención, quedo a sus órdenes. Hasta pronto. Cuídense y gracias por cuidarnos.